Listo, querido hermano. Entonces creo que ya se empezó a grabar. Vamos a iniciar con la paracha número 54, que se titula Besot Abraham. Besot Abraham. Resulta y pasa, hermano, que esto es una paracha, bueno, como todas, muy bonita, llena de la palabra y de la gracia del Padre. Eh, Hay muchas maneras, obviamente, bonitas de encarar este tema. Recuerden que en la congregación estamos aprendiendo bastante del tema del hebreo, cogiendo algunos términos del hebreo que son clave para abundar desde un punto de vista, según la interpretación que hayamos tenido con la ayuda del Señor en medio de cada uno de nosotros para preparar esta enseñanza y pues posteriormente, así como nosotros fuéramos bendecidos por el Padre, con la interpretación de su palabra, obviamente compartirla con el resto de la congregación. Pero esta parachá la voy a usar más que todo para hacer un recorderi. Ya viene siendo la última parachá de este ciclo. Ya vamos a estudiar el último primer tema de esta parachá, porque obviamente como bien veníamos avisándole, esta parachá la estamos tratando de dividir en 4 y si se puede hasta en 5 temas. Por ejemplo, esta parachá posiblemente cuando toquemos, por ejemplo, el cuarto tema de una de las parachás, esta podamos que repitamos los versículos que vamos a estudiar hoy. Ya, y pues obviamente hemos aprendido bastante del hebreo. Hemos aprendido bastante, pero esta parachá la quiero ubicar para hacer un recordero, porque obviamente yo me adelanté un poquito en una de las parachás y tomé una parte de esta parachá para explicar desde un punto de vista cómo el pueblo del Señor pues está llamado a cumplir una parte de esa promesa que el Señor le dio a Abraham, de que por él, por medio de su simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y obviamente cogí desde versículo, hoy vamos a estudiar la parachá de esta, Besot Abraham, que significa, y esta es la bendición, que está ubicada en Deuteronomio 33 y 34, estos dos capítulos. Y vamos a coger como primer tema, gracia, honor y bendición. Gracia, honor y bendición. Y vamos a estudiar los primeros 17 versículos. Los versículos que yo le estaba comentando de que habíamos tomado para complementar una de las parachas anteriores, que era más que todo para que el pueblo tuviera conocimiento de la labor que tenía de no solamente llevar la justicia al Padre y condenar a estas naciones alrededor antes de entrar a la tierra prometida, también era llevar la justicia y la compasión que el Padre pues tenía preparada para los Goyim, y que en su momento también yo le había prometido que el término Goy, desde su profundidad, desde su raíz, pues un término que desde alguna perspectiva debería soltar a nuestros hermanos judíos porque son bastante celosos con el tema de incluirnos a nosotros como gentiles dentro del pueblo del Padre, ¿ya? Sin embargo, obviamente, como bien hemos dicho en los estudios esta mañana, todo depende de la gracia del Padre. El Padre tiene misericordia de que tiene misericordia. Y además aún las profecías pues hablan de este celo que están teniendo nuestros hermanos judíos, pese a que muchos hermanos judíos, eh, aunque siguen siendo celosos, pues ya son bastante abiertos a recibirnos a nosotros, el Efraín. Entonces, esta parachá, vamos a hacer un recorderi y obviamente no vamos a tratar esos versículos porque, como le digo, esos versículos más que todos los traté para complementar ese punto de vista de cómo el pueblo de Israel obviamente va a bendecir a las demás naciones de la tierra en víspera de la promesa que el Padre le había dado a Abraham. Una parte de la promesa que el Padre le había dado a Abraham. Entonces, mi querido hermano, este primer tema lo titulé Gracia, Honor y Bendición. Y pues como versículo introductorio traigo Efesios 6. Vamos a leer muy pocos, no vamos a leer versículos de otros temas, de otros títulos, de otros libros. Y pues, aunque tanto en la introducción como en la conclusión me apoyo en Efesios, pues les digo, vamos a hacer un recorderi de lo que son las diferentes parachas que estudiamos, de versículos que estudiamos y que vamos a estudiar. Y que vamos a estudiar, que obviamente porque obviamente está dividido en los diferentes temas que he venido dividiendo las parachas. Para, como bien hemos hecho y hemos aprendido, y la temática que vemos en la congregación, es tratar de no perder la esencia que tienen estos mandamientos que entregan mucho
que hay muchos mandamientos, muchos versículos, desde su simplicidad, entregan mucho conocimiento y pues la idea es no ir con ese afán y perdiendo esa riqueza, porque precisamente por estar con esos afanes es que anteriormente pues no conocíamos a plenitud lo que hoy la Torah nos está enseñando, pese que aún nosotros en el cristianismo pues escudriñamos bastante la Torah y nos íbamos versículo a versículo estudiando y cosas que aprendimos, bastante conocimiento, verdades que el Padre nos entregó, pero que hoy el Padre nos ha venido llevando a avanzar en ese conocimiento que el Padre nos ha entregado, porque obviamente como bien sabemos, si bien la fe se basa en, como bien lo define Hebreo, en la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y que en muchos aspectos de muchos mandamientos que nosotros los cumplimos por temor al Padre, no porque verdaderamente sepamos el por qué, el Padre también le demanda a su pueblo que sea sabio y entendido. Un pueblo que sea sabio y entendido, que es un pueblo que va a ser promulgador de su palabra y que una de las cosas que el Padre profetizó, espera y se está cumpliendo es que su pueblo, este remanente, aún los gentiles que están llegando a sus pies, pues se maravillan de la sabiduría que el Padre les otorga. Se maravillan de la sabiduría que el Padre les otorga. Aún uno de los textos que tocó mi pastor en el día que empezamos la festividad este jueves que empezamos la festividad de, de, de la fiesta de los tabernáculos de Sukkot. Obviamente yo iba a hacer una opinión, pero me centré en otra cosita que aprendí que me impactó muchísimo y habla acerca de lo maravillados que nosotros estamos cuando, cuando vemos que el Padre se manifiesta en nuestras vidas. Y obviamente yo les había comentado en la paracha pasada que obviamente hay dos puntos de vista, de tanto el punto de vista griego, cuando nos vamos a las definiciones de nuestro diccionario de la rama española, se enfoca más que todo en la hermosura de las obras del Padre, y desde el punto de vista hebreo la gloria del Señor se manifiesta, se la definen, o su punto de vista está más enmarcado en el peso de su gloria y cómo a raíz de ese peso pues nosotros somos atraídos por los hilos de amor del Padre. Entonces, como tema de introducción, para ya encarar en este tema que vamos a hacer un recorrido de todas las parachas, como les venía diciendo, empezamos con Efesios capítulo 6, versículo 13, que dice: por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estad firme. Eso te pasa que, obviamente, acá en esta imagen está el pueblo en el desierto, ¿cierto? En el desierto guiado por la nube. Pero eso te pasa de que este pueblo va a conquistar la tierra prometida, ya van a entrar prácticamente, ya Moisés aquí va a morir, ya el contexto inmediato de estos dos capítulos viene siendo el libro de Josué, pero que ellos van a seguir siendo guiados por el Señor. Y obviamente, como ya sabemos el contexto en que estamos, de día era de nube, en la noche era una columna de fuego, y obviamente todo esto tiene que ver con que independientemente de todas las manifestaciones que el Padre, todas las cosas que el Padre ha hecho, el pueblo tiene que tener presente, todo el pueblo en conjunto. Todo el pueblo en conjunto, que ese va a ser un poquito la conclusión, tiene que tener presente las labores que aquí se le van a marcar, las bendiciones que, como habíamos aprendido en una de las parachas, cuando se refiere a bendiciones como nosotros las conocemos acá, desde el punto de vista, desde acá de nuestro pensamiento oriental, pasa de que se enfocan más que todo en los bienes materiales. Y que no estaba muy deslingado de lo que también enseña la Torá desde el punto de vista hebreo, pero que se complementa con el honor de servirle al Padre. Que las bendiciones desde el punto desde las traducciones, obviamente, porque obviamente cuando nos vamos al hebreo están las dos palabras distintas. Las dos palabras distintas, la bendición que tiene que ver con el honor de nosotros servirle al Padre, y las bendiciones que recibimos o de las que el Mesías habla acerca de las añadiduras. Ya, cuando el Mesías nos dice, hombre, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Es decir, la justicia que viene trayendo un honor, un respeto por encima del respeto que nos debemos todos como seres humanos. ¿Ya? Entonces, en eso se va a marcar acá la enseñanza, en esos dos puntos de vista y en el repaso que vamos a tener en todo el transcurso de los estudios de la Torá que estudiamos y que vamos a estudiar. Entonces, seguimos con la introducción aquí. Por tanto, tomad la armadura completa del Padre para que pueda resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo, estad
firme. Entonces, acá los primeros versículos, hermano. Esta es la bendición con la cual Moisés, varón del Señor, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Y dijo, el Señor vino de Sinaí y desde Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, avanza entre 10 millares de santos, con una ley de fuego en su diestra para ellos. En verdad, Él ha amado a nuestras tribus. Todos sus santos están en tu mano. Se postrarán a tus pies y reciben tus palabras. La ley prescrita por Moisés es herencia de la congregación de Jacob. Él ha llegado a ser rey de Jesurún cuando las cabezas del pueblo fueron reunidas juntamente con las tribus de Israel. Entonces, ¿qué pasa aquí, queridos hermanos? Que aquí obviamente esto empieza como que Moisés teniendo presente, aclarándole la bendición. Teniendo presente, por eso titulé este primer tema, gracia, honor y bendición. Obviamente porque todo parte de la gracia del Padre. Aquí obviamente Moisés está aclarando de que el Padre tomó a Israel antes de su muerte. Tomó a Israel, lo tomó con brazo extendido. Obviamente sabemos, si nos vamos aún desde Génesis y recordamos un poquito, hacemos un poquito de recorder de la primera paracha y desde el punto de vista en que yo considero que se podía manifestar la gracia eh, teniendo en cuenta todo lo que ha encontrado la ciencia astronómica acerca del movimiento de los cuerpos celestes, habla de que todo empieza de la gracia del Padre y que, como nos narra la primera cómo fue formada la creación y cómo nos narra la primera paracha, el inicio de la creación y cómo el Padre se cernía sobre la faz de la Tierra, habla de un comportamiento similar que tiene los planetas errantes o los planetas muertos, que no están dentro de un sistema solar, y cómo estos versículos desde el libro de Génesis nos relatan, nos dan indicios de que eso puede hacer similitud. Obviamente yo me abstuve porque obviamente la palabra no se enfoca desde ese punto de vista y obviamente se sigue encontrando muchas cosas que tienen que ver con todo lo que la Torá ya estableció. Dijo, no solamente desde Génesis, sino también a través de los profetas. Hace muchos años mi pastor me dio un libro que se llama Verdades que debe saber un cristiano y que revelan muchas de estas cosas. Y pues yo después seguí investigando porque obviamente siempre han sido temas que yo me he sentido atraído. Entonces, todo tiene un inicio, hay un inicio que nosotros no conocemos, hay un inicio que nosotros no conocemos a plenitud, sin embargo, obviamente los profetas nos hablan mucho más atrás de la creación, cómo fue la caída de Hasatán y todos los que le siguieron, pero que son detalles que apuntan al comportamiento que tuvo el pueblo en su momento, comportamiento que el pueblo tuvo en su momento y que se hace relación para que el pueblo tuviera conocimiento de la exhortación que el Padre le estaba dando y cómo esto obviamente se relaciona con lo que nuestro pastor últimamente nos ha recalcado, que lo que sucedió volverá a suceder. Y obviamente esto habla de que el Padre tiene control de todo y que a nosotros los privilegiados de que la gracia del Padre ha llegado a nuestras vidas, tenemos que tener presente eso, de dónde venimos y que todo depende de la gracia del Padre. Y que desde ahí tenemos, desde la gracia, entonces vienen los honores y las bendiciones. El honor de servirle al Padre y cómo nuestro pecado ataca ese honor. Ese respeto que el Padre quiere que nosotros recibamos, porque obviamente somos voceros de su nombre. Y obviamente el otro le vamos a demandar a los gentiles, o nosotros se nos ha demandado honrar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, esta es la bendición con la cual, aquí se habla del honor, esta es la bendición con la cual Moisés, varón del Señor, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. El Señor, dijo el Señor vino de Sinaí y desde Seir les declaró, resplandeció desde el monte Parán, avanza entre 1000 millares de santos, con una ley de fuego en su diestra para ellos. Obviamente estos dos primeros versículos, o más que todo el versículo 2, abarca cuando este pueblo pues está dispuesto a escuchar al Padre, cuando este pueblo quería literalmente ver al Señor, escuchar al Padre. Y obviamente el Padre les concede esto, pero para que tengan conocimiento del grado de santidad que ellos deberían tener para acercarse al Padre. Y después, cuando el Señor da estos mandamientos en el monte Sinaí, ellos dan otra declaración. Mira, Moisés, mejor habla tú con el Señor y cuando el Señor te diga lo que nos quería hacer nosotros, pues tú vienes y te acercas a nosotros. Y obviamente el Padre dice, bueno, listo, este pueblo ha hablado con sabiduría, este pueblo ha hablado bien,
Moisés que se haga así. Porque obviamente cuando el Padre les concedió el estar presente en la entrega de las 10 alocaciones de los 10 mandamientos, pasa de que el Padre aún cuida al pueblo y le da ciertas restricciones. Mira, Moisés, tú vas a subir, pero hasta este límite del monte que nadie suba, y ni aún los animales. Es decir, me imagino que hablando de animales, ¿cómo es que se llama? De animales domésticos o de crianza que ellos tenían, porque obviamente en esas montañas seguramente había animales salvajes. Entonces pasa de que el Padre se les manifiesta, ellos se llenan de temor y el Padre dice, con la ley de fuego, acá en la segunda parte del versículo 2, dice, con una ley de fuego en su diestra para ellos. ¿Ya? Fue una exhortación bastante fuerte que el pueblo vivió allí para que entendieran el honor, el respeto sublime que ellos deben presentarle al Padre, de tomarse las cosas con calma y de pausar nuestros impulsos, de pausar los impulsos del hombre, cosa que hoy también nosotros tenemos que tener presente. Listo, obviamente nosotros en nuestra inmadurez, empezando en los caminos del Señor, sintiendo ese primer amor, de pronto nos pudimos haber presentado ante el Padre de una manera irreverente, obviamente, más que todo también, lo digo por mí, de los malos hábitos y de los saludos inapropiados que hoy en día nos damos o el mundo se está dando entre sí, de cierta falta de respeto que nos damos y que hoy en día se interpretan como expresiones de cariño, pero que tenemos que tener muy presente que obviamente con el Señor ya las cosas cambian, que si yo el Padre no, una vez somos salvos por gracia, una vez el Padre nos llama con sus hijos, amor por medio del sacrificio del Mesías, obviamente nosotros venimos con esos malos hábitos y en algún momento nos pudimos haber presentado de manera irreverente con el Padre, y a pesar de que vayamos avanzando, todavía hay que tener bastante presente esos puntos. ¿Ya? Y como bien hemos también aprendido, hay un balance entre ser bastante irreverente y no llegar al comportamiento pronto de Shammai, y tampoco ser bastante confiado a llegar al comportamiento de Giliel. De estas dos escuelas que nuestro hermano Jacob, primeramente nuestros pastores y después ahora nuestro hermano Jacob nos ha desmenuzado en cada inicio de cada uno de los evangelios. Entonces, tener bastante serenidad acerca de eso, confianza, porque obviamente el Padre hace sacrificio perfecto y nos da entrada confiada al trono de la gracia, pero obviamente me gusta mucho cómo lo explica el libro de Hebreos, porque hoy habla bastante de la reverencia que tiene que tener el Padre, porque este es el libro que habla de una manera de manera más literal, de hecho el que estoy citando para explicar estos aspectos, hombre, entrar confiadamente al trono de la gracia, pero habla bastante fuerte también de que el Padre es fuego consumidor y que tenemos que hacer estrictamente su voluntad, porque Él es también fuego consumidor. ¿Ya? Entonces son estos puntos de vista que tenemos que tener, son este recorrido que estamos haciendo acá en esta parachá para hacer un recorderi y para encarar un poquito mejor el tema de la parachá, el segundo tema que vamos a entrar, y sobre todo que mi pastor me encargó que concluyera con algunos temas algunos versículos de la Haftarah. Entonces dice el versículo, dice, en verdad, Él ha amado nuestras tribus, todos sus santos están en tu mano, se postran a tus pies y reciben tus palabras. La ley prescrita por Moisés en herencia a la congregación de Jacob. Entonces ahí ya podemos avanzar un poquito en este recorder. Y aquí obviamente habla de que listo, ellos entendieron la reverencia, el respeto que se debe tener con el Padre, y obviamente hace aquí entre paréntesis el versículo 4, la ley prescrita por Moisés es herencia de la congregación de Jacob, entendiendo de que ya el pueblo entendió que le faltaba avanzar para acercarse al Padre, que si bien Moisés es una persona que cometió un error y de que no pudo, de que en cierta medida no entró por medio del Jordán, más que todo por medio del Jordán, porque ya en una de las parachas mi pastor ha recalcado también que Moisés en realidad sí logra entrar y que que el Padre también le había dado una profundidad de la palabra, donde ya aprendimos una de las parachas donde él no quería como que nada, él no quería como que solamente ver el territorio en físico que el pueblo de Israel iba a heredar, sino que también estaba apuntando más que todo a su Salvador, al Mesías. Él quería ver la manifestación del Mesías por medio de todo lo que había aprendido, toda esa profundidad de la Torah que el Padre le había dado. Obviamente Moisés era una persona que había venido de un
de un trato bastante fuerte con el Señor y que ese trato empezó a dar fruto. Él vio bastante la mano del Señor manifestada en su vida y que obviamente se entregó, pero que por tener una misericordia humana, por no apuntar al porqué de cada mandamiento, de no entender de que el Padre hace como quiere y que respeta la voluntad del Padre, pues esa misma misericordia humana, esa misma compasión humana que quiso manifestar contra el pueblo, pues fue, fue en su contra de cierta medida, pero sin embargo el Padre le permitió ver la tierra prometida más allá de la parte física y pues se pudo gozar. Se pudo gozar que podía decirlo y espero ser corrido si me equivoco, eso pudo haber sido suficiente para él de pronto descansar, a pesar de que en el versículo anterior va a soltar bastante, el versículo anterior y el posterior, el versículo 30, el capítulo 32 y el capítulo 34 del libro de Deuteronomio viene a exhortar fuertemente al pueblo a raíz de que obviamente el pueblo, él profetiza un poquito también que el pueblo se iba a descarriar. Obviamente ya solo vemos un poquito, más que todo en el pueblo en su plenitud, ya hasta el libro de los jueces. Porque el pueblo llega a cometer errores, pero no en conjunto. Ya son ciertas personas, cuando leemos el libro de José, ya son ciertas personas que cometen errores, unos son sentenciados lamentablemente a muerte y otros son perdonados porque obviamente se arrepienten como es debido y cometieron pecados que no fueron tan delicados para el Señor. ¿Ya? Entonces, la ley prescrita por Moisés es herencia para la congregación. Y él ha llegado a ser rey de Jesurún. Obviamente aquí habla del Padre. Y esto es uno de los versículos que en su momento a mí se me habían perdido. Porque cuando me acuerdo que estaba estudiando el tema para la Haftará, yo muchas veces quise encontrar este versículo 5 de este capítulo, porque uno de los profetas habla de que el auténtico rey en toda la historia del pueblo de Israel, desde que es fundado, desde que es apartado como un pueblo para el Padre, y sigue siendo el Señor. Obviamente, ya Moisés dice, hombre, este pueblo quiere un rey, pues entonces, Moisés viene y profetiza que este pueblo va a exigir un rey. Y entonces da los lineamientos para que el pueblo sepa escoger un rey. Y yo en su momento expliqué que, hombre, este rey iba a ser un sacerdote más, ¿ya? Iba a ser un sacerdote más y vamos a ver un poquito acerca de eso ahora que lleguemos a la labor que van a tener cada una de las tribus. Porque este capítulo 33 de Deuteronomio es muy parecido al último capítulo del libro de Génesis. Génesis empieza a profetizar y también a detallar la labor que tienen cada una de las tribus. Ya, obviamente empieza como este capítulo tiene muchas similitudes porque empieza como el Padre Nuestro, obviamente dándole la gloria, dándole el honor, dándole los méritos al Señor, primeramente antes de dirigirse a él, aunque aquí Moisés se está dirigiendo al pueblo, pero le está enseñando al pueblo que todas estas cosas que se van a, todos estos honores que iban a recibir a la de las labores que van a ejercer como miembros del pueblo y como representantes del Señor aquí en la tierra, tienen que ver primeramente por la gracia inmerecida que el Padre ha entregado. Y obviamente, este viene siendo como que la parte introductoria de este capítulo. Y empieza los versículos anteriores los versículos siguientes a empezar a coger tribu por tribu y empezar a detallar su labor. Entonces dice, versículo 5, y él ha llegado a ser rey de Jesurún. Hace referencia a que el auténtico rey de Israel viene siendo el mismo Señor. Y obviamente ya lo vimos palpable y obviamente en el Nuevo Testamento se habla de una manera más clara cuando se habla de que nuestro Mesías, la manifestación visible de nuestro Padre, una parte de la plenitud del Señor que se nombra como Rey de Reyes y Señor de Señor. Entonces, cuando las cabezas del pueblo fueron reunidas juntamente con las tribus de Israel. Obviamente aquí el término Jesurún hace referencia permítanme aquí para que, no sé si han visto el mouse, aquí la palabra Jesurún, como bien ya hemos aprendido, esto es una manera cariñosa de referirse a Jerusalén. Y más que todo al reinado que el Padre va a establecer. De esta Jerusalén que está acá establecida en la tierra, que desde este contexto va a ser la ciudad modelo, no es la ciudad auténtica, pero sí es la ciudad modelo, porque obviamente empezando del tabernáculo, todo tenía que estar diseñado según lo que el Padre le había mostrado a Moisés, ¿ya? Porque obviamente esta era una representación o sombra de lo que ha de venir, porque si bien ya vino el Mesías representando el sacrificio
y todo lo que representa los sacrificios que eran sombras de lo que había de venir. Pero ya cuando hablamos de Jesurún, de Jerusalén, esta aún no ha venido. Esta va a venir ya cuando se establezca de manera literal el reino de nuestro Mesías. Y esta es una manera cariñosa de referirse a Jerusalén. En otras versiones bíblicas la vas a encontrar sin tilde y con N, Jesurum. ¿Ya? Entonces, cuando las cabezas del pueblo fueron reunidas juntamente con las tribus de Israel. Ya, obviamente aquí se está hablando de la manera en que el Padre viene reuniendo todo, viene organizando al pueblo una vez salen de Egipto. Una vez la gracia del Padre se manifiesta, ya entre Éxodo y Número, ya perdón, entre Éxodo y Levítico y Número también, ya se están estableciendo y se están organizando las tribus. Y vimos gran parte de cómo estas tribus están organizadas también en el libro de Deuteronomio. Entonces pasamos acá al segundo tramo, ya aquí sí ya se detallan las labores que tienen que ejercer ya las tribus como tal de Israel. Entonces dice, versículo 6, aunque sus varones sean pocos, viva Rubén y no muera. Ya, obviamente cuando nosotros vemos el último capítulo del libro de Génesis, vemos que lo que es Rubén y Rubén en compañía, que eran los hermanos mayores, ellos son bastante soldados primeramente porque Rubén había tomado a una de las concubinas de su padre y había fornicado con ella. Y el otro porque había apoyado el tema de había atacado, había respaldado a Rubén en cuanto a los temas de haber tomado venganza de su hermana cuando esta fue presuntamente violada por el príncipe de este reino que ellos pudieron haber hecho con Ben. Ya, porque obviamente Jacob en su tiempo había a que este pueblo se circuncidara para que la unión fuera legítima ante los ojos del Señor, pese a que ya se había hecho un desorden. Esto habla de que, por eso digo, presuntamente hubo una violación, porque algunas versiones bíblicas la hacen ver así. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí la tribu empieza por la tribu de Rubén, pero obviamente el padre no entrega muchos honores, no detalla mucho las labores que ellos están llamados a ejercer de manera detallada, porque obviamente sabemos que todos estamos llamados a compartir el evangelio, sabemos que todos estamos llamados a ser voceros del Señor, pero que este pueblo organizado en estas 12 tribus, sí estaban establecidos cada quien en alguna labor establecida. Entonces, aquí obviamente resume bastante. Aunque sus varones sean pocos, viva Rubén y no muera. Pasamos con Judá, dice, de Judá, dijo, oye, oh el Señor, la voz de Judá, y hazlo venir ante su pueblo. Basten para él sus propias manos, y sé tú su auxilio contra sus adversarios. Desde un punto de vista hebreo, para resumirle, esto es una de las razones por la cual Judá es de las tribus que siempre regresa cuando es esparcida, cuando es atacada. Cuando es esparcida, cuando es atacada. No, con esto no vamos a decir que es que toda Judá está en Israel ahora, no. Porque como bien les compartí un video cuando mi pastor estuvo hablándonos en la fiesta de Sukkot acerca de la situación que se está viviendo en Israel, muchos judíos creyentes en el Mesías no regresaron porque ya entendieron que verdaderamente entendieron las profecías de que verdaderamente va a reunir a Israel, la plenitud de todo Israel es el mismo Mesías. Entonces, ellos pueden que estén allá, visitan, van y hasta viven allá, pero tienen presente de que como tal el Israel bíblico no está reunido allá en la nación moderna de Israel. ¿Ya? Ellos respetan todo este tema de que hay muchos creyentes gobernando Israel y que se están enfrentando a sus enemigos en el nombre y creyendo que el Padre lo está respaldando, porque eso se está dando en todas las naciones del mundo. Muchos servidores del Señor sirviendo en diferentes áreas laborales y de problemas sociales están siendo respaldados por el Señor. Están siendo respaldados por el Señor. Obviamente, creyentes que tienen una fe intacta ante el Padre están viviendo como nosotros el día a día de la mano del Padre. Pero que ellos entienden que la Israel, la verdadera Israel que de la que hablan los profetas que se van a reunir, es la que va a establecer el Mesías. Pero que desde un punto de vista hebreo, este versículo justifica porque siempre Judá o una parte de Judá siempre va a regresar
al territorio geográfico prometido que se le prometió a Abraham. Este territorio que ellos están aquí, están hablando como dice, y están en víspera de entrar. Entonces, de Judá dijo, oye, oh el Señor, la voz de Judá, y hazlo venir ante su pueblo. Basten para él sus propias manos, y se tu auxilio contra sus adversarios. ¿Ya? Porque obviamente cuando nosotros vemos tanto la historia bíblica como la extra bíblica, Judá es la que siempre está promoviendo el regresar. Está promoviendo el regresar. Y obviamente Judá también hace la representación de este pueblo de este pueblo de Israel que sale de Egipto y forma una nación poderosa, si bien obviamente ahí concluimos todo, por la mano del Padre, por la establecimiento, por todo lo que el Padre establece, por todas las manifestaciones que el Padre también también podemos ver de una manera literal y humana que también es a raíz de que el Padre educó a su pueblo en labores, en labores de ingeniería, en labores que tienen que ver más que todo con ganarse sustento. Por ejemplo, Israel en el pueblo de Egipto tuvieron conocimiento de cómo hacer las diferentes cosas que hicieron, por ejemplo, con el tabernáculo, con toda la joyería, porque obviamente venían aprendiendo de Egipto. Por ejemplo, hoy en día Israel se supone que tiene fuerza militar para erradicar a todos sus enemigos de una vez y para siempre. Que, como estuve hablando con la familia, no lo hace por dos razones. O por presión social, o porque el mismo padre ha hecho entender a muchos de estos líderes, a muchos de estos soldados, de que posiblemente hay remanentes. Y que, como bien estamos viendo, ellos más que todos están atacando a los líderes de estas organizaciones, más que al pueblo como tal. Pese que también hay un problema social bastante triste, porque como bien dijo un argentino que fue entrevistado por uno de los muchachos, un periodista español que yo escucho bastante, él habla y dice, el que se pone del lado de Israel desde un punto de vista social, el lado de la guerra no sabe nada de la situación social de Israel. Quienes se ponen, quienes están a favor del pueblo palestino desde un punto de vista social, no saben nada de ¿cómo es que se llama? De la situación que se está viviendo a nivel social, no de nación contra nación, sino de ciudadanos palestinos con ciudadanos judíos, de que hay ciudadanos palestinos que tratan muy mal a los judíos en esa frontera y que hay ciudadanos judíos que tratan muy mal a la ciudad palestina. Entonces, fueron una de las cosas que me ayudó a cerrar la boca porque obviamente yo estaba bastante emocionado de aprender de los mandamientos. Y yo, no, hombre, y hablaba creo que una vez tuve una conversación con Jacob y con mi pastor, y dijo, no, mi Roe, este pueblo tiene que hablar con los líderes de esta organización y proponer el acuerdo de paz, si no, que Israel ya pues ataque a estas naciones y las erradique, porque eso está establecido en la Torá, porque eso es lo que estamos estudiando, porque eso es lo que estamos en... Eso es lo que está, esa es la consecuencia por la cual Israel repetidas veces fue condenada porque se dio contaminada de la idolatría de estos pueblos y qué tal. Pero la entrevista que le hacen a este señor que es argentino y Argentina, para los que se vieron los videos, este muchacho español que en realidad es ateo, sino que él viene siendo una persona muy centrada y lo he escuchado. Obviamente yo lo conocí más que todo por temas de economía, pero ya me pasé a la parte de historia y me ha servido mucho para las enseñanzas de la Parashá. Y obviamente con un versículo que también yo lo he citado bastante, es acerca de las declaraciones que hace en misión, de que la justicia del Padre nunca debe estar deslindada de la misericordia y de la esperanza, ya, de la obra que el Padre puede hacer en la vida de estas personas. Porque entendemos también que muchos palestinos son creyentes en el Mesías, son creyentes, están viviendo en Israel y pues no están de acuerdo con esta situación. ¿Ya? Entonces, siempre ser prudente con lo que sale en nuestra boca, lo digo por experiencia propia, y siempre apelar a como bien ha hecho mi pastor, hombre, apelar, hombre, que eso se dé de manera pacífica, entre las posibilidades que se pueda, ¿ya? Porque obviamente entendemos también que estos líderes tienen una responsabilidad social con su pueblo, tienen la responsabilidad de, de proteger primeramente a esta Israel civil, ya, porque esa es la labor de todo presidente, de todo líder. El líder tiene que poner por encima de todo su pueblo. Ya, que listo que hay presiones sociales, que hay acuerdos entre naciones y todo ese tema, listo que hay que respetarse, pero
pero tampoco podemos negar de que hay, de que como nos ha enseñado nuestro pastor, ya hoy en día la mayoría de las personas que deberían ser objetivas, sobre todo los medios de comunicación, apoyan en él las personas que están respaldándolo y no están siendo objetivos y no están yéndose, no están basando sus opiniones desde un punto de vista objetivo, con argumento y con objetividad, sino que están más que todo, son muy pocos los que hoy en día están traicionando a los que están respaldando, son muy pocos. Y por lo general los que los hacen terminan despedidos. De hecho, yo escucho mucho a este periodista porque es una persona independiente que muchos noticieros a nivel mundial lo han querido contratar, pues él dice, hombre, si yo acepto, yo no tengo la libertad que tengo aquí en mi canal de YouTube de hacer preguntas que yo quiero hacer y de tocar temas que yo quiero tocar. Entonces, eso va a cambiar mucho, la manera en que yo quiero darme a conocer como periodista. Entonces, por eso es una persona que, pese a que he conseguido errores, pues tiene, obviamente como todo ser humano se equivocar y pues tiene estos puntos de vista bastante centrados. Bastante centrados porque obviamente no le dé nada a nadie, está en su casa, ha sido invitado por otros también personas independientes y pues tocan temas seculares, temas que hay que tener, que yo como creyente tengo que tener cuidado y como soltero tengo que tener cuidado porque toca temas de todo tipo. ¿Ya? Yo lo conocí más que todo por un muchacho que enseña bastante ciencia cuántica y pues de ahí fue entrevistado y después conocí que también o sea, hace entrevistas a todo tipo de temas. Y obviamente entrevistó a este argentino que me dejó la boca callada juntamente con el Mesías cuando dice que la justicia del Señor nunca debe estar deslindada de la compasión y de la esperanza. De la esperanza de la obra que el Padre puede hacer en los corazones que aún no le conocen. Entonces, mi hermano, de un punto de vista hebreo, para resumir este tema aquí, es que esta es una de las razones por la cual siempre Judá es una de las naciones que siempre se esfuerza por volver a esa pequeña tierrita que en su momento, la familia explica, eso es como una cuchillita ahí, como un filo de la punta de un cuchillito ahí, que es Israel, yo no sé qué tanta pelea por esa tierrita, pero bueno, el Señor sabe y obviamente más que todo es por enemistad, no es ni siquiera por las tierras, porque todas esas tierras para allá son bastante ricas en minerales en cultivo en muchas áreas, que no se han podido explotar como es debido a raíz de las guerras que hay. Y no solamente Israel con esos pueblos, sino muchas otras naciones. Entonces, mis queridos hermanos, aquí ya nos pasamos a la tribu de Leví. A partir del versículo 8 que dice, de Leví dijo, tú, Tumín y Urín, sean para tu favorecido, al cual probaste en Masá, por quien contendiste junto a las aguas de Medio, el que dijo de su padre y su madre, no los conozco, y no reconoció a sus hermanos, e ignoró a sus propios hijos, porque guardaron tu dicho y vigilaron sobre tu pacto. Ellos pues enseñarán tus decretos a Jacob y la ley de Israel ofrecerán incienso en tu rostro y sacrificio perfecto sobre tu altar. Entonces aquí pasa de que obviamente ya yo he explicado el tema de Tumim y Urí, posiblemente eran dos rocas o dos piedras preciosas que usaba el sumo sacerdote para cuando había una consulta bastante compleja, que eran cosas que el padre tenía que revelar. Una de estas piedras era oscura y una de otras piedras era clara, y una de ellas se iluminaba en respuesta. La oscura se iluminaba cuando la respuesta era negativa y la clara se iluminaba cuando era respuesta positiva. Se dice que muy poco se usó este método porque el padre se manifestaba bastante por medio de estos primeros sacerdotes que estuvieron con Moisés y que también estuvieron con Josué. Ya se dice que este método muy poco se usó. Dice, de Levíticos, tú, Tumín y Urín, que van a tener las decisiones, la última decisión del padre, que van a ser dentro de este contexto la tribu que iba a estar encargada de llevar el mensaje de parte del Señor al pueblo. Y se sean para ti favorecidos, el cual probaste en Masá. Obviamente, todo esto habla de las diferentes pruebas que el pueblo tuvo y cómo el Señor también sentenció a muchos levitas, entre esos los hijos de Aarón, cuando quisieron ofrecer fuego extraño. O sea, fueron probados en cuanto a que tenían que entender que era exclusivo servidores del Señor, sencillo, exclusivo servidores del Señor, que tienen que llevar exclusivamente la palabra que el Padre había estipulado, que ahí tienen que hacer la presentación de todos los sacrificios conforme a lo que el Padre estableció, todo al pie de la letra. Que desafortunadamente desobedecieron a su tío Moisés, desobedecieron a su papá Abraham y sobre todo desobedecieron al Señor. Y el Señor tomó como ejemplo su actitud y pues lo sentenció a muerte. Dice, por quien contendiste junto a las aguas de Medio,
el que dijo de sus padres y de su madre, no los conozco, y no reconoció a sus hermanos, e ignoró a sus propios hijos. Esto aquí obviamente habla del debido proceso que ellos debían tener cuando iban a juzgar algún caso en Israel. Y una de las cosas que aprendimos en la parashá es que ellos no, cuando iban a establecer un juicio, no podían, no tenían, o sea, prácticamente desde el punto de vista de juicio, no conozcan rostro. Hagan como ustedes no conozcan a nadie. Si es tu mamá, si es tu papá, si es tu hermano, si es tu hijo, si es tu esposa, tú no conoces al acusado o a la persona que está acusando. Ya, y esto era una oportunidad que se presentaba, por ejemplo, un levita, un familiar o un pariente cercano relacionado con algún caso social, alguna problemática. Esto era una oportunidad para que él demostrara y para que el pueblo se diera cuenta de que este era un auténtico servidor del Padre, de que él no iba a tener presente ninguna consideración familiar. Él iba a ser justo y iba a llevar el juicio justo del Padre. Porque estos jueces levitas no son como los jueces de hoy que se pueden declarar impedidos. No, que en el juicio está un amigo mío, una persona que yo quiero mucho, entonces hoy un juez acá, por ejemplo, en nuestra nación se puede declarar impedido porque es maduro y tiene presente de que no va a emitir un juicio correcto. Pero acá con las cosas del Señor, ya la tribu Leví tenía la labor indiscutible de emitir juicio justo. Y que cuando se presentaban estas situaciones, ellos no iban a reconocer rostro. Dice, por quien contendiste junto a las aguas de Meribá, versículo 9, el que dijo a su padre y a su madre, no los conozco, y no reconoció a sus hermanos, e ignoró a sus propios hijos. Ya, era porque tenían que tener presente de que el juicio que iban a emitir era exclusivamente del Padre. La relación que ellos tenían personal con el Señor tenía que ayudarles tenía que ayudarles bastante para que exclusivamente se diera un veredicto sagrado, se diera un veredicto de parte del Padre. Vuelvo y les digo, esto era una oportunidad que el pueblo iba a tener para que entendieran, se dieran cuenta de que estos eran servidores exclusivos del Señor, o que en su medida también tenían que ser sentenciados y expulsados del pueblo como tal, porque cuando ya se habla de un levita que cayera, iba a ser extirpado delante de él, iba a ser expulsado de la congregación de Israel. ¿Ya? Dice, y vigilaron sobre tu pacto. Ellos pues enseñaron tus decretos a Jacob. Recuerden que los israelitas, los levitas, tenían la labor de educar a toda la, ¿cómo es que se llama? A toda Israel en Torah. Ellos tenían esa labor. En esos tiempos no había la facilidad que hoy en día tenemos nosotros de adquirir la Torah por medio de aplicaciones, porque hoy en día ya el teléfono tiene todo, tiene aplicaciones, ya muy poco estamos usando en la congregación, hasta lo digo por mí, son muy pocas veces que yo he enseñado con la Torah física, o sea, con la Biblia de papel en la congregación. Yo me llevo los versículos, el texto que voy a enseñar, y llevo las noticas abajo para ir apoyándome, sobre todo al principio cuando me costaba un poquito concentrarme y recordar lo que había aprendido, lo que el Padre me había enseñado. Ya yo muy poco era coger el libro físico. Ya, pero esto no tenía la posibilidad ni siquiera de un libro físico. Aún los levitas, ellos recibían el mensaje del Padre dentro del tabernáculo, que ya había sido prescrito prácticamente por Moisés. Ya ellos tenían la Torá en tablas, la tenían en piedra, no tenían ni siquiera en papel, la tenían en tablas, la tenían en rocas de piedra, en tablas de piedra. Ya, entonces era muy complejo pese que una vez ellos van a entrar al pueblo, hay mucho material, hay muchas rocas que iban a registrar, sobre todo el tema de las bendiciones y de las maldiciones, sobre todo esos dos temas. Cuando ellos van a entrar, recuerden que uno de los lugares era un poco rocoso, donde iban a estar establecidas las maldiciones, y otro lugar fértil donde iban a estar las bendiciones. Y esos lugares, esas piedras iban a estar ahí en esos lugares, como testimonio de que el Padre había dado advertencia. Ya, eso lo ven, eso lo ven, obviamente mi pastor, obviamente las haftará, no creo que llegue hasta allá, las haftará, creo que es el primer versículo, los primeros capítulos del libro de Josué. Y si ustedes siguen leyendo, o si bien recuerdan, van a ver de que estos, ¿cómo es que se llama? Permítame, que estoy escuchando algunos soniditos y no quiero que ¿cómo es que se llama? Que tenga algún problema acá, que no me escuchen o algo. De todas maneras me avisan, yo tengo acá mi WhatsApp abierto, voy a tenerlo aquí abierto.
por si de pronto alguna inconveniente con la transmisión o algo, me avisan, que no se escucha o algo, y bueno, todo está bien, fueron cosas mías. Entonces, volvemos acá. Entonces, resulta y pasa, queridos hermanos, que está el tema de que el pueblo, estos levitas tenían la labor de enseñar al pueblo. Obviamente en esos tiempos no existía este tema de escribir en telas, sino que era todo en roca, todo era en roca. Ya un poquito más adelante es que ya se empieza a escribir en telas, en rollos de telas, y después se pasa a más que todo al papel. Ya eso mucho más adelante, muchísimo más adelante. Entonces pasa de que tenían la labor de dar buenas instrucciones al pueblo, por eso es que el padre les demanda que dentro de las tribus, ellos tienen que tener, ellos no iban a tener herencia, ellos no iban a tener un territorio, como yo le explico a mi familia, un departamento, ellos no iban a tener un departamento que se llamara departamento de la tribu de Leví, no. Ellos iban a estar regados en todo el territorio de Israel. En cada ciudad tenían que tener, el pueblo tenía que cuidarlos a ellos, porque ellos se iban a dedicar exclusivamente a recibir el mensaje del Señor y comunicárselo al pueblo. Ellos tenían la labor de recibir todas esas tablas de la ley que el Señor le había dado a Moisés y enseñárselas al pueblo. ¿Ya? Entonces estas personas eran bastante estudiadas porque todo ahí era casi que a memoria. Todo era casi que a memoria. ¿Ya? Sin embargo, ellos iban a educar al pueblo, pero también hay que tener cuidado porque el padre también exhorta a los padres de familia a tener presente, sobre todo a los hombres. Obviamente sabemos que obviamente cuando ya un hombre se une a su esposa, son una sola carne, y tanto la esposa como el esposo tienen el deber de educar a sus hijos en Torah, independientemente de mujer o hombre, sino que la Torah sí habla exclusivamente de los hombres, porque obviamente a nosotros se nos encargó el liderar, el cuidar, el proteger, el tomar decisiones que beneficien al resto de la familia, ¿ya? Porque eso se basa en liderazgo, en servir. El mayor en el reino de los cielos es el que sirve a los demás. Y obviamente nosotros los hombres tenemos la bendición de estar, en mi caso a futuro, voy a estar, y los que ya están casados, pues están acompañados de buenas esposas temerosas del Señor, que en su momento les van a hacer advertencias acerca de posibles errores en cuanto al comportamiento y la doctrina que se esté viendo, que se esté dando en casa. Tanto así que mi hermano Jacob nos trajo una de las definiciones, de las múltiples definiciones que tiene mujer desde el punto de vista hebreo, y es la que se opone, la que está pendiente a algún error, ¿ya? La que se opone. Entonces, los levitas estaban encargados de emitir juicios, de buscar la presencia del Padre para decisiones bastante complejas, de no reconocer rostros, de demostrar que verdaderamente ellos estaban dando veredicto que venía de parte del Creador, y obviamente tenían la labor de enseñarle la ley al pueblo, y que el pueblo obviamente tuviera la responsabilidad, los padres de familia tenían la responsabilidad de educar al resto de esta nueva generación que se estaba levantando, que se está levantando, para que la ley del Padre pues verdaderamente fuera una herencia, como él nos dice en los versículos anteriores, de generación en generación. Y obviamente también el punto de vista de ofrecer los sacrificios, Acá, ofrecerán incienso ante tu rostro y sacrificio perfecto sobre su altar. Eran las personas que tenían el debido proceso de cómo presentar los sacrificios, las condiciones tanto físicas como espiritual que debían tener los ofrendadores. Recuerden que esto eran sombras lo que ha de venir, y obviamente esto tenía que pesarle a los ofrendadores, a la persona que iba a ofrendar. ¿Ya? Era, desde el punto de vista físico, sabemos que el animal tiene que ser perfecto, de un año, tenía que ser una buena representación de la creación del Padre, porque todo animal magullado, maltratado, mal formado desde el vientre de la hembra, de la anicia animal hembra que lo fecunda, ya todo eso tiene que ver con nuestra falla, con nuestra mala administración de la creación. Eso no tiene que ver porque el Padre todo lo hizo bueno y en gran manera, como lo establece el libro de Génesis, como lo declara el libro de Génesis. Todo el Padre lo creó bueno y en gran manera, y de ahí para adelante todo es producto de nuestro pecado, de nuestra mala administración. Entonces obviamente tenían que tener presente, y todo eso tenía también una connotación espiritual y profética. Ya, espiritual que, hombre, el crecimiento personal de la persona. Si bien la persona era responsable, la persona no le iba a doler tanto el corderito, que se perdiera un corderito perfecto que pudo haber
le dado buenas crías para crecer financieramente y poder vender sus periodos, sino que la responsabilidad que tiene, la consideración que el Padre nos tiene, que nos ama de tal manera, como dicen los versículos estos anteriores, aquí verdaderamente el Señor ama a Israel. Ya, estos versículos de acá. Verdaderamente el Señor amó a Israel, porque era tanto la consideración de que pese a nuestro pecado, el Padre prefería sacrificar un corderito. Fue tanta la consideración que el Padre tenía sobre su pueblo, que prefirió él venir y pagar nuestro pecado. Ya. La paga del pecado es la muerte. Nosotros, aunque somos perdonados, aunque el Padre nos llamó al arrepentimiento, nos convenció de pecado, nos llevó al arrepentimiento y vamos a vivir esa experiencia, vamos a hacernos responsables de nuestros actos, ya estamos perdonados por el Padre. Vamos a morir y obviamente vamos a resucitar en el Mesías, pese a que el Padre hace como quiere y exoneró de esta experiencia a uno de sus de lo que yo he alcanzado a aprender a través de sus servidores en el transcurso en toda la narrativa bíblica. ¿Ya? A través de sus servidores lo exoneró de conocer la muerte. Entonces, porque dice, ellos pues enseñarán tu decreto a Jacob y tu ley a Israel. Ofrecerán incienso ante tu rostro y sacrificio perfecto sobre tu altar. Tenía que ver con la responsabilidad que tenía que tener cada ofrendador de verdaderamente venir con un corazón contrito y humillado a entender de que para esto te perdona, te va a limpiar, pero que tienes que tener presente de que esa muerte, ese corderito, es tu responsabilidad, que tú fuiste el que debiste mover, que tú permaneces vivo físicamente y espiritualmente también por la gracia del Padre, por la misericordia del Señor, porque el Padre necesita seguir edificando esa persona para que llegue a la estatura del varón perfecto, para cuando venga la nueva Jerusalén, esté formada por auténticos ciudadanos del Señor, por auténticos Kadosh, por auténticos personas que se apartaron del mundo y rechazaron todas las prácticas de pecado que se establece, que por nosotros haberle entregado el liderazgo al gobernador de las tinieblas, pues se estableció y hoy en día estamos luchando cada día con esa naturaleza en nuestras vidas. Ya. Entonces aquí dice, bendice, oh Señor, su vigor y acepta la obra de sus manos, aplasta los lomos de los que se alzan contra él y no se levanten quienes los aborrecen. Aquí obviamente habla de la defensa que el pueblo tiene que tener presente con los hijos con los descendientes de Leví. Ya, el cuidado que el padre le recalca repetidas veces acerca de esta tribu que desafortunadamente en su momento se dedican también a la agricultura porque el pueblo, pese a que el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo que ha sido identificado por buen ofrendador, pero ya llegó un momento en que ni ofrendaban bien y pues estas tribus de Leví se tuvieron que dedicar a la agricultura y a la crianza de animales para sustentarse porque este pueblo en su momento lo descuidó. Dice de Benjamín dijo, habita el amado del Señor confiado junto a aquel que lo protege, todo el día morando sobre sus hombros. ¿Ya? Esto obviamente tiene que ver con que Benjamín haya sido una de las tribus absorbidas, si me pueden corregir, absorbidas por Judá, y obviamente de Judá viene el legislador, viene el Mesías. Obviamente esto tiene que ver con el cuidado que el Mesías, el cuidado personal que el Padre va a tener sobre esta tribu. ¿Ya? Dice, de José, bendito, dijo, bendita por el Señor sea tu tierra, con la excelencia del rocío de los cielos y con el hondo manantial que yace abajo, con el raudal de los frutos del sol y con el raudal de la germinación de la luna. Eso te pasa que esto es un mensaje estos mensajes proféticos que se le está dando a la tribu de Manasés y a la tribu de Efraín de imitar a su padre, Recuerden que Josué llegó bastante, Josué tuvo una juventud bastante parecida a la de Daniel. Pasó que entraron joven a una nación pagana, pero se concentraron bastante, fueron bastante fortalecidos por el Padre de mantenerse en santidad, de mantenerse fiel al Padre, que el Padre los respaldó y los bendijo en gran manera. Pero la exclusividad de José de que Josué, en su momento, porque saben que la de Daniel no duró mucho, y Josué, pese a que Josué también recibió este liderazgo joven. Josué de manera espiritual, y solo vamos a ver la paracha que vamos a estudiar acerca de la vida de José. José de manera espiritual y de manera física gobernó y salvó al pueblo. O sea, Josué es la representación del Señor de una manera profética de ese verso que conseguimos acá en los libros que estamos estudiando con mi hermano Jacob.
de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Porque cuando nosotros encontramos muchas de las naciones, porque obviamente hace uno solamente también fue, no solamente fue Egipto que pudo haberse librado de la hambruna, hubieron otras naciones potencias que también el Padre tuvo misericordia de ellas, pero ya de un punto de vista desde la labor que hizo a Satán en esas naciones, ¿ya? Que también por medio de situaciones un poquito más cruel, obviamente no me atrevo a hablar abiertamente esto porque siento que me falta argumento para hablar de qué manera el Padre se manifestó en otras naciones potencias que libraron estos tiempos de hambruna a muchas naciones pequeñas, porque las que se acercaron a Egipto en realidad fueron pequeñas ciudades, pequeños aliados que en su momento Egipto ya había conquistado, que ya eran vasallos de Egipto, y que ya que todo el tema de las otras naciones grandes también hicieron lo mismo. Pero se habla de un punto de vista ya más que todo un poquito de las obras obviamente esas naciones estaban gobernadas por el gobernador de las tinieblas y pues se dio de una manera distinta. Obviamente acá la historia de José ya la Biblia nos lo deja bastante claro y como de manera espiritual y física, pues emite salvación sobre Egipto y las naciones vasallas de Egipto. ¿Ya? Entonces dice, de José dijo, bendito por el Señor sea su tierra, con la excelencia de los rocíos de los cielos y con el hondo manantial que yace abajo, con el raudal de los frutos del sol y con el raudal de la germinación de la luna. Esto es una exhortación que más adelante se va a ver que se le está demandando a Efraín y a Manasés a imitar la administración de los recursos espirituales y físicos que el Padre le va a entregar en sus manos, para que sean de bendición, tanto para el pueblo de Israel como para los Goyim. Tanto para el pueblo de Israel como para los Goyim. Dice, y aquí ya para terminar, dice, con las cumbres de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con el raudal de la tierra y su plenitud. En fin, el favor de aquel que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José. Ya sabemos quién viene heredando mayormente las bendiciones de José, que José en su momento exhortó a su padre Jacob, porque dice, padre mío, así no es, y obviamente en cierta medida podemos entender porque la Biblia nos narra que Jacob tenía algo de ceguera y pues se esforzó mucho en solamente sentarse en la cama y pues bendijo de una manera, o sea, la costumbre que tenía que era siempre bendecir al primogénito, pues bendice a Efraín, que viene siendo el segundo hijo de José, y él le trata de corregirlo, pero obviamente todo esto estaba orquestado por el padre, que tenía todo debidamente organizado. Entonces, en fin, el favor de aquel que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos. Como primogénito de buey sea su gloria. 2 cuernos de búfalo sean sus cuernos y acorné con ellos a las naciones, todas a una, hasta los confines de la tierra. Tales son las miriadas de Efraín, tales son las millares de Manasés. Exactamente se establece, porque obviamente Manasés una parte la absorbe Judá y otra parte la absorbe Efraín. Una parte la absorbe Judá y otra parte la absorbe Efraín. Y pasa de que en nuestra nación colombiana, uno de los lugares que más albergó judíos es el territorio antioqueño. Y como todos saben, es uno de los territorios que se identifica por tener las personas más trabajadoras y más prósperas. ¿Era por qué? Porque según un estudio que hace el señor Dan Abraham, él vino acá a Colombia y se maravilló de muchas cosas arqueológicas que se encontraron acá en el departamento de Antioquia. Y hay un canal regional de Medellín que ellos conmemoran no una fiesta judía, pero sí es muy parecida a la festividad de las trompetas, y conmemoran a una persona, a una persona que es conocida muy judío. Es un territorio, y ese programa lo vi muchas veces, y el jueves que escuché esta enseñanza antes de empezar porque yo llegué un poquito tarde a la casa, y porque ya me venía terminando viendo ese video del señor Ben Abraham, me recordó, me dice, nosotros fuimos a Colombia y nos encontramos cosas maravillosas en Antioquia,
de cómo este pueblo fue bendecido bastante cuando los judíos albergaron acá a las Américas y fueron perseguidos por la Inquisición, y empezó a narrar un poquito de cómo fueron obligados en cierta medida, y muchos aceptaron el cristianismo, pero de dientes para afuera, porque en realidad siguieron conservando alguna cultura judía, y cómo la arqueología de nuestra nación aún sigue albergando ese tipo de cosas, ¿ya? Pese a que obviamente en Argentina se considera mucho más, porque como le dije anteriormente, es una de las naciones que más alberga judíos acá en Latinoamérica, y como lo que es Brasil, Venezuela, Colombia y México, y si bien también Perú está bastante afectada por muchas organizaciones eh, de terroristas, y que están patrocinando de manera monetaria al grupo de Hezbollah, que en cierta medida acá desde acá de Latinoamérica están bastante arriesgados y están consiguiendo recursos para apoyar. Y para eso métanle que nuestro presidente actual pues rompió toda relación política con el territorio de Israel, pese a que, si no estoy mal, el presidente de nuestro Congreso es creyente en el Señor, o sea, está en la misma temática de nosotros. Si mal no vi, él fue gobernador de Casanares, y muchas veces trajo a representantes israelitas al departamento de Casanares, y obviamente estas personas israelitas que hicieron un convenio, ellos hicieron convenios de agricultura, y los israelitas trajeron bastante tecnología. Una de esas tecnologías era una máquina que hacía agua de la nada, que si bien la titularon creo que era la roca de Moisés, creo que se llamaba así la máquina, y este gobernador la iba a donar al territorio, acá a La Guajira, porque después que pasó eso, después que eso se dio, creo que casi al tiempo, en la problemática que tuvieron encontraron, no es que encontraron, cuando usaron eso para, para, como cortina de humo, para no atacar a uno de nuestros presidentes de la derecha de este país. Cuando se escudaron con el escándalo de esta gobernadora Guajira que se estaba robando los recursos, y a raíz de eso se estaba viendo la hambruna y la muerte de mucha población infantil de nuestro departamento. Entonces pasa de que con el boom de eso, pues el gobernador de Casanares, él viene siendo, él viene siendo creyente en el Mesías, hace bastantes convenios, muchas de las festividades, sobre todo la festividad de las cosechas, la festividad de las primicias, la celebraba y traía pastores judíos de la nación de Israel, y pues hacían fiestas muy bonitas acá en el departamento de Casanares, ¿ya? Y obviamente todo esto se relaciona bastante con todo con todo lo que la costumbre judía, y que ellos vinieron obviamente, porque obviamente, no como les dije al principio, no todos los judíos ellos van y regresaron allá al Estado moderno de Israel. Muchos se quedaron también esparcidos a nivel mundial, y muchos van allá y tienen casas allá y todo, pero que reconocen que también muchos judíos que tienen un poquito los ojos bastante abiertos, pese a que aman mucho a sus hermanos, de que esta no es la Israel que se está esperando, esta no es el Estado de Israel. Ellos entienden las profecías, entienden lo que el Mesías dejó dicho, entienden lo que narra el libro de Apocalipsis, y obviamente entienden de que esto no es la Israel. Pues me digo, obviamente estos servidores del Señor dentro del territorio moderno de Israel, que tienen temor del Padre, están siendo respaldados por el Padre, como en todas muchas naciones, en muchos remanentes que hay a nivel mundial. Es decir, esto no es nuevo que Israel esté protegida. Y como le dije en principio, Israel, humanamente hablando, está mucho más desarrollada. De hecho, hace poco también vi una noticia donde uno de los líderes de estas organizaciones palestinas ya quiere paz, no quiere que bombardeen más, que Israel siga bombardeando, porque obviamente sabe de que en realidad Israel está atacando a los líderes. Desafortunadamente en esos ataques caen civiles, caen niños, que da bastante tristeza la manera en que, porque bueno, listo, nosotros nos vemos estos noticieros acá que son bastante prudentes, pero estos otros medios de comunicaciones amarillistas muestran de una manera bastante cruel estos acontecimientos que se están dando, ¿ya? Y pasa de que es bastante fuerte. Y obviamente hace poco, creo que la semana pasada, vi una noticia donde o esta misma semana, no me acuerdo bien, uno de estos líderes pues está queriendo ya paz, porque, hombre, definitivamente la situación con los líderes prácticamente son los que se tienen que estar cuidando de los ataques que están ejerciendo el Estado moderno de Israel.
¿Ya? Entonces, aquí específicamente, ya me volví para Judá, estamos acá en Efraín y Manasés, se habla de eso, se habla de la exhortación, la responsabilidad que tienen estos hijos de Josué, Efraín y Manasés, de llegar a todos los confines de la tierra y bendecir espiritual y de manera también en todas las áreas, digamos que en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida de las naciones que ellos tienen que llegar y ven la bendición del Padre. Que el Padre lo dejó dicho, hombre, yo alumbro mi sol sobre justo e injusto. ¿Ya? Y obviamente una de las labores que tiene esta era Efraín. Y que con lo que se ha conseguido aquí en nuestra nación, es normal que la región de Antioquia sea una de las regiones más prósperas de nuestra nación, debido a que, hombre, eso ya está profetizado acá, y pues, así como nuestra nación ha sido bendecida también. Por ejemplo, muchos peruanos que son muy prósperos acá, tienen empresas acá que no han prosperado más porque obviamente muchos territorios fértiles los tienen los grupos armados al margen de la ley, y no dejan cultivar, pues creo que es aguacate que quieren venir a cultivar, un aguacate peruano que querían venir a cultivar acá los peruanos, que también son bastante bendecidos por el pueblo judío, con todas estas profecías, pero que no se pudo dar. O sea, sí se ha dado, pero muy poco, porque los territorios que ellos están apuntando están dominados por estos grupos al margen de la ley, pues no se ha seguido dando. Pues mi querido hermano, quería hacerles un recorderi de todo esto que el Padre ha establecido desde los tiempos antaños acá de Moisés, estas profecías que el Padre se la entregó en un principio a Jacob de una manera bíblica desde la manera en que la Biblia nos las entrega, porque seguramente también lo tuvo conocimiento desde Adán. Lo creo que lo tuvo conocimiento desde Adán hasta acá, Abraham, Moisés, perdón, Isaac y ahora Jacob. Y Jacob ya sí lo revela de manera literaria en el último capítulo del libro de Génesis, ¿ya? Capítulo 50 del libro de Génesis, donde profetiza todo este tipo de cosas. Y pues acá Moisés recibe de parte del Padre, pero cosa que ya el Padre ya había dado en los tiempos de Jacob, ¿ya? Y como eso, pues nos hace, nos lleva a una manera muy bonita a repasar bastantes temas de la Torá, como eso podemos verlo como nos afecta y nos beneficia, y nos afecta también de un punto de vista no tan benéfico en nuestra actualidad, ¿ya? Entonces, este era el recorrido que queríamos hacer, y pues acá concluyo en Efesios 4. Obviamente ahí está el Mesías recibiendo a nosotros como pueblo en conjunto, porque el capítulo de esta paracha termina el Padre demandándole a Israel en plenitud que ejerza estas labores, Y de todo parte, obviamente, como empieza el capítulo, de la gracia del Padre y de la obra que el Padre hace en nuestras vidas. Y ahí aparece, pues, el Mesías con esa novia ya que representa a la Israel, a la plenitud de Israel, junto con los gentiles, ataviada de vestiduras blancas que representan las acciones justas, como bien lo enseña el libro de Apocalipsis, ya, ya como la novia acepta de manera alegórica ante el Padre. Ese pueblo en su momento va a llegar a la estatura del varón perfecto, y pues va a establecer el Padre el reino con la Jerusalén que va a descender. Entonces concluimos en Efesios 4, dice: yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con longanimidad unos a otros en amor, solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la Shalom. Sabemos los tres conceptos básicos que nos enseñó nuestro pastor José Alfredo acerca de la Shalom. La Shalom tiene que ver con la salvación, la Torah y el tema de las bendiciones. Y las bendiciones, obviamente, ahí están todas. El honor de servir al Padre y las añadiduras que llegan por servirle al Señor. Dice: en un solo cuerpo, en un solo espíritu, como también fuiste llamados con una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Miren lo que dice el versículo 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. A cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías, por la cual dice: subiendo a lo alto, tomó cautividad la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, mis queridos hermanos, esto era lo que les quería compartir en esta tarde.
Espero que todo haya quedado claro. Cualquier aporte, cualquier consulta, estoy presto acá para compartirles. Recuerden a nuestros hermanos que nos acompañan en las transmisiones de Facebook y de YouTube. Nos pueden dejar sus consultas en Facebook, en YouTube, y pues acá nosotros lo vamos a hacer de manera audible en esta transmisión de la Paracha número 54. Entonces, mis queridos hermanos, siendo más, gracias por escucharme. El Señor les guarde y les bendiga. Hagamos una oración, por favor, que no se me pasó a orar al principio, y pues vamos a hacer esto con una oración como debía empezar y pues como se debe terminar. Entonces, a todos les invito que por favor que en reverencia oremos al Señor. Entonces, amado Padre, Señor, nos presentamos una vez más delante de ti, amado Padre. Dándote gracias, Señor, que pese a nuestro pecado, pese a nuestro grado de maldad que hay en nuestros corazones, ese aspecto que hay que luchar para seguir erradicando esa maldad que habita en nuestros corazones, esa negligencia, esa falta de consideración y de respeto que desafortunadamente a veces por dejarnos llevar por las circunstancias de nuestra vida, pues terminamos agrediéndonos aún los unos con los otros, y pues que no está bien delante de ti, pues te pedimos que nos ayude, Señor, a poner nuestra mirada en estos mandamientos, en estas ordenanzas que has establecido, que nos hablan de tu amor, Señor, de tu verdad, de tu justicia y de tu compasión. Permite que aún, Señor, en medio de nuestro pecado, Señor, no nos apartemos de ti. La clave está, como bien dijo mi hermano Jacob esta mañana, en la lectura de la palabra, en la oración. Ese es nuestro ayo, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro medio de sustento, ese es nuestro medio de crecimiento para seguir creciendo delante de ti, y con argumentos, con sabiduría, con temor, con amor, con libertad, aceptando delante de ti, poner a juicio nuestro ser, y con un corazón sincero, contrito y humillado, avanzar en la obra que has encomendado en nuestras vidas. Avanzar en bendecir a los demás como tú nos has bendecido de manera sincera y desinteresada. De tal manera que seamos auténticos servidores de tu Torah, auténticos servidores del reino de los cielos, auténticos ministros de ese especial tesoro que tú nos llamas, Señor, como pueblo tuyo. Entonces te damos la gracia, amado Padre, en el nombre del Mesías. Amén.